Mi nombre es Camilo Urbiola. El populismo es una estrategia política en la que un líder busca conectar directamente con el pueblo, usualmente deslegitimando a las instituciones y partidos tradicionales. En este caso, Alberto Fujimori usó este estilo político desde su campaña de 1990, cuando se presentó como un candidato ajeno a los partidos tradicionales, populista que enfrentaba a la clase política, sin formar parte de ella. Según el investigador Antonio Gil Pons, en su artículo académico El triunfo populista de Alberto Fujimori en Perú en el año de 1990, Fujimori construyó su imagen en oposición a la élite política que había gobernado durante décadas y ganó apoyo popular apelando al discurso de la antipolítica, es decir, al rechazo de la política tradicional y a la promesa de la eficiencia y resultados inmediatos. Esta forma de liderazgo populista se consolidó durante su gobierno, especialmente a partir del autogolpe de 1992, cuando disolvió el Congreso y concentró el poder. Este tema se relaciona con varias clases del curso, como en la semana 3, el oncenio de Leguía, cuando analizamos su lógica populista, quien debilitó los mecanismos democráticos mediante obras públicas y clientelismo que, al igual que Fujimori, justifica su estilo autoritario en nombre de la eficacia. En la semana 12, Sendero Luminoso y el RMTA, al tratar la lucha contra la subversión, se explicó cómo Fujimori se fortaleció frente al terrorismo con su política de mano dura, presentada como una defensa del pueblo, lo cual reforzó su imagen de líder fuerte y protector, típica del populismo. Finalmente, en la semana 14, en el Perú de Fujimori, se abordó el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo, que mostró cómo Fujimori usó su popularidad para justificar medidas autoritarias como el cierre del Congreso y el control del Poder Judicial. Mi nombre es Samantha Guerra. En un contexto de profunda crisis institucional y económica en el Perú a fines de los años 80, Fujimori emergió como outsider político, presentándose como un técnico sin pasado partidario que venía a limpiar la casa de la corrupción y del desgobierno, cuya legitimidad no nacía de un partido ni de una ideología, sino de su conexión directa con los sectores populares. Su imagen de hombre del pueblo no fue espontánea, sino una construcción mediática cuidadosamente elaborada para contrastar con las élites criollas ilustradas. Este personaje y su personalismo fue el eje estructurante del proyecto político fujimorista. Fujimori gobernó basándose en su figura como líder carismático, eliminando los canales intermediarios de representación política como los partidos tradicionales, y apelando directamente a la población mediante discursos televisados y visitas a zonas populares. Según Luis Hochamowitz, en 1994 en Ciudadano Fujimori, esta construcción del chino como hombre sencillo, práctico y alejado de las élites fue una estrategia consciente desde su primera campaña electoral, en la que se utilizó su origen étnico, su lenguaje llano y su imagen de técnico eficiente para conectar emocionalmente con los sectores excluidos y representar simbólicamente a la gran mayoría informal del país. Ello se refleja en su discurso antietilista al presentar a las élites políticas y económicas como responsables del fracaso nacional, posicionándose como el líder moralmente autorizado para enfrentarlas. El momento cumbre de este discurso fue el autogolpe de 1992, cuando disolvió el Congreso bajo el argumento de que era necesario para combatir la corrupción y la ineficacia de los partidos tradicionales, tal como lo menciona el profesor Javier Burgos. Así, su populismo no solo se expresó en su estilo, sino también en medidas concretas que centralizaron el poder en su figura, deslegitimizando toda mediación institucional en nombre del pueblo. Mi nombre es Tatiana Bricelli Guevara Díaz y voy a hablar sobre la manipulación de medios y opinión pública durante el gobierno populista de Alberto Fujimori. La manipulación de medios y opinión pública fue una de sus herramientas para sostener su legitimidad, encubrir sus abusos y debilitar a sus opositores. Este control mediático formó parte de su estilo populista autoritario, que, aunque se ampara en una fachada democrática, operaba a través de prácticas propias de regímenes no democráticos. Desde una perspectiva estructural, Kotler y Grompon explican que Fujimori basó su legitimidad en una conexión directa con el pueblo.
que se construyó mediante una intensa y sofisticada campaña de imagen sustentada por los medios masivos. La figura del presidente fue cuidadosamente elaborada como la de un gerente eficiente, un líder cercano y pragmático, mientras se silenciaban o desacreditaban a quienes criticaban el régimen. Los autores sostienen que este proceso formó parte de un populismo que necesitaba eliminar toda mediación institucional para mantener el poder concentrado en la figura presidencial. Por su parte, González documenta con más detalle cómo se llevó a cabo esta manipulación mediática, bajo la dirección del Servicio de Inteligencia Nacional dirigido por Vladimiro Montesino. El gobierno implementó un esquema de compra sistemática de líneas editoriales, periodistas y directivos de canales de televisión, utilizando fondos públicos. Esta operación no solo garantizaba la cobertura favorable para el gobierno, sino que también censura activa de reportajes, denuncias o investigaciones periodísticas que pudieran comprometer al régimen. González señala que este control de la información creó una realidad paralela, donde se ocultaban las violaciones a los derechos humanos, la corrupción estructural y la destrucción de instituciones democráticas. Este tipo de control de los medios no era meramente defensivo, formaba parte de una estrategia ofensiva para moldear la percepción pública, reforzar el culto a la personalidad del presidente y deslegitimar la oposición a la que se acusaba constantemente de ser imponente, corrupta y terrorista. En este contexto, el populismo fujimorista logró sostener altos niveles de popularidad, incluso cuando los fundamentos democráticos del Estado estaban siendo socavados. Mi nombre es Eden Hurtado. Durante el debate presidencial del 3 de junio de 1990, Alberto Fujimori se presentó como una alternativa distinta frente a la crisis económica que atravesaba el Perú. A diferencia de Vargas Llosa, Fujimori rechazó la idea de aplicar un choque económico. Su discurso apeló directamente al miedo de los sectores populares, prometiendo una recuperación gradual que no implicaría sacrificio. Su frase, cambio 90 es el no shock, sintetizó esto y fue clave para ganar el respaldo de los sectores populares, posicionándose como un líder cercano al pueblo, sensible a su dolor y en oposición de las élites técnicas. Sin embargo, semanas después de haber asumido la presidencia, Fujimori impuso medidas drásticas llamadas el Fujishock. Se eliminan los subsidios, se liberaron precios, se devaluó fuertemente las monedas y se recortó el gasto público. Técnicamente las medidas funcionaron, pues la economía comenzó a estabilizarse, pero el costo fue inmenso. Productos básicos como el pan, arroz, gas aumentaron su precio más del 100%. El salario mínimo perdió su adquisitivo y muchas familias vieron como sus ingresos ya no alcanzaban para lo esencial. Mi nombre es Elena Paucar. Mi argumento es que el gobierno de Fujimori usó el asistencialismo como herramienta política. En medio de una crisis profunda, se creó el PRONA en 1992, un programa que repartía alimentos en comedores populares, clubes de madres y ollas comunes. Aunque su objetivo era mitigar el hambre, también reforzó el vínculo entre Fujimori y los sectores populares, dándole esa imagen del presidente del pueblo. A pesar de prometer apoyo económico, aplicó medidas duras. El PRONA sirvió para mantener el apoyo de la población más afectada. En el testimonio del señor José Luis Pocarrino, microbusero y padre de familia, contó que después del Fujishock, su sueldo no alcanzaba ni para alimentos básicos. Así como él, miles de peruanos vivieron ese contraste entre promesas y decisiones radicales. Fujimori combinó un discurso populista con políticas neoliberales, usando el PRONAF para reforzar su imagen paternalista y sostener el apoyo popular. En evolución, el populismo de Fujimori fue una estrategia sumamente planeada y calculada para hacerlo ver como una persona carismática, una persona que venía a ayudar al pueblo. Esto manipulando los sistemas de comunicación y sostenía o agrupaba el poder político para mantenerlo o sostener el gobierno. Bueno, esto dejando de lado el bienestar social. Y en sí, lo más grave de esto es que muchas personas aplaudían las decisiones de Fujimori. En sí, la verdad que el plan Fujimori planeaba soluciones simples y rápidas para problemas sumamente complejos, y esto solamente va a traer más problemas de lo que tenía inicialmente. Bueno, pasando con el primer argumento, tenemos el autogolpe de 1992, en donde se ve evidenciadamente cómo se desmanteló programas democráticos con ayuda de grupos populares, alegando que era una lucha contra la corrupción. Como segundo argumento tenemos cómo González utilizaba programas como el SIM para mantener o manipular sistemáticamente a los programas de comunicación
blanqueando la imagen de Fujimori y haciéndolo ver como una persona extraordinaria y eliminando a los que no compartían esta idea. Y como tercer argumento teníamos como el asistencialismo se utilizó en programas como el PRONA para mantener a los sectores más vulnerables arraigados a Fujimori, generando una dependencia hacia él. Esto después del Fujishock. Y bueno, en conclusión, podemos decir que en ese escenario un alternativo hubiera sido que fortalecer las instituciones democráticas, asegurando la independencia de los medios, o promover una ciudadanía más informada y así no depender tanto del Ejecutivo.